Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy que no me lo creo y estoy segura de que ustedes tampoco. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos aún más en esta noticia bomba, una que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y que sinceramente nos tenía a todos con la boca abierta. Y es que, prepárense. La impactante noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos ha dejado en shock. Sí, amigos, el 19 de agosto de 2025, la noticia explotó. Y créanme, la noticia no es para menos. Prepárense para el drama, la intriga y, por supuesto, para desentrañar todos los detalles de este bombazo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola primicia, rumor o análisis de todo lo que ocurre en el universo turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para los que han estado viviendo en una cueva, o simplemente no han tenido tiempo de meterse en las redes sociales, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman, el galán turco por excelencia, con su mirada que derrite corazones y su físico, bueno, todos sabemos de qué hablo. Con su presencia imponente, su sonrisa cautivadora y esa capacidad innata para encarnar personajes que nos hacen suspirar, Can se había convertido en un ícono de la televisión turca, un actor que trascendía fronteras y despertaba pasiones en todo el mundo. Y de Mehmet Özdemir, la actriz que nos ha conquistado con su dulzura, su talento y su belleza natural. Con su carisma, su versatilidad y esa capacidad para conectar con el público, Demet había logrado construir una sólida carrera, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, gracias a la serie Erkenci, donde su química trascendió la pantalla y nos hizo soñar a todos con un amor como el suyo. La serie, un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, contaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en medio de un torbellino de enredos, malentendidos y obstáculos. La trama, llena de romanticismo, comedia y drama, nos enganchó a todos desde el primer episodio. Pero lo que realmente hizo especial a Erkenci fue la conexión innegable entre Can y Demet. Su química era palpable, electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada roce, todo transmitía una intensidad que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en la magia del amor. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una relación entre ellos eran constantes. Los fans como locos seguían cada paso, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando la confirmación de su amor. Se crearon foros, grupos de discusión, y cuentas dedicadas a analizar cada detalle de sus interacciones. Se especulaba sobre su vida personal, sobre sus gustos, sobre sus amigos, todo era materia prima para alimentar la fantasía de los fans, que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real. Y aunque hubo muchos momentos que nos hicieron creer en el cuento de hadas, nunca hubo una confirmación oficial. Ellos siempre mantuvieron una postura discreta, dejando volar la imaginación de todos. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde les preguntaban sobre su relación. Ambos eran evasivos, cautelosos, pero siempre con una sonrisa en los labios. Negaban cualquier romance, pero al mismo tiempo, dejaban una puerta abierta a la especulación. Sus respuestas eran estudiadas, calculadas, pero siempre con esa chispa de misterio que alimentaba las esperanzas de los fans. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque el tiempo pasó y ambos tomaron caminos separados, la chispa entre ellos, al parecer, nunca se apagó del todo. Después del éxito de Erkenci, Can y Demet continuaron sus carreras por separado. Can se enfocó en proyectos internacionales, participando en series y películas en diferentes países. Demet, por su parte, continuó protagonizando exitosas series turcas, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas. Y aunque sus caminos se separaron profesionalmente, la conexión entre ellos, al parecer, seguía latente. Y es aquí donde entra la bomba del 19 de agosto de 2025. La noticia, que corrió como la pólvora por internet, fue que Can Yaman y Mehmet Özdemir habían sido vistos juntos. Y no solo eso. Parecía que estaban muy juntos. Las fotos, aunque borrosas y tomadas por paparazzi con teléfonos de la época, mostraban a la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul. Agárrense. Según los testigos, no solo compartieron mesa, sino que se les vio cómplices, riendo y acaramelados.
¡Ay, Dios mío! ¿Estamos hablando de un reencuentro romántico? ¿Una segunda oportunidad? El mundo entero colapsó. El restaurante, un lugar de moda frecuentado por celebridades, se convirtió en el epicentro de la noticia. Los testigos, algunos de ellos también famosos, comenzaron a compartir sus impresiones en las redes sociales. Hablaban de una atmósfera romántica, de miradas cómplices, de risas y susurros. Algunos incluso afirmaron haber visto a Khan y Demet tomados de la mano, besándose, la locura total. Pero la historia no termina ahí. Después de la cena, fueron vistos saliendo del restaurante tomados de la mano. Imagínense la escena. Las fanáticas enloquecidas, los medios de comunicación al acecho, y ellos, radiantes de felicidad. Las fotos de ese momento, aunque borrosas, se convirtieron en un tesoro para los fans. Se las compartían, las analizaban, las comparaban con imágenes del pasado, todo para tratar de descifrar el misterio. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque ¿qué ocurrió después? ¿Confirmaron la relación? ¿Dieron alguna declaración? Pues, no. Ni Khan ni Demet hicieron ninguna declaración oficial. Ninguno de los dos. Misterio total. Esta falta de pronunciamiento oficial, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más la llama de la especulación. ¿Por qué no hablaban? ¿Tenían algo que ocultar? ¿Estaban esperando el momento oportuno para anunciar su amor? Las preguntas inundaron las redes sociales, y los fans se dividieron entre la esperanza y la incertidumbre. Pero, como siempre, las redes sociales hicieron su magia. Los fans, con sus dotes de detectives, comenzaron a investigar, a analizar cada publicación, cada like, cada comentario. Y lo que encontraron fue alucinante. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. Se crearon hilos de discusión, donde se compartían teorías, pruebas y análisis. La investigación llevada a cabo por los fans fue minuciosa, exhaustiva y, en algunos casos, realmente sorprendente. Primero, las fotos de la cena se compararon con imágenes del pasado, buscando similitudes en sus expresiones, en sus gestos. Los expertos en lenguaje corporal, aficionados y profesionales, analizaron las fotos con lupa. Se estudió la postura de sus cuerpos, la forma en que se miraban, la manera en que sonreían. La conclusión fue unánime: la química seguía intacta. Se notaba la complicidad, la conexión, la atracción. Y la gente enloquecía. Se encontraron gestos que coincidían con momentos de Erkentzicus, lo que reforzaba la idea de que la conexión entre ellos era genuina y duradera. Segundo, los amigos de ambos comenzaron a dejar pistas sutiles en las redes sociales. Comentarios enigmáticos, emojis sugerentes, fotos con indirectas. Todo apuntaba a una reconciliación. La expectación era máxima. Algunos de sus amigos más cercanos compartieron mensajes crípticos que parecían confirmar la noticia. Emojis de corazones, guiños, comentarios que insinuaban un nuevo comienzo, todo contribuía a alimentar la ilusión de los fans. Tercero, y quizás lo más revelador, las publicaciones de ambos en sus respectivas cuentas de Instagram. Demet subió una foto con un vestido rojo, el mismo color que, según algunos, Khan le había regalado en el pasado. El simbolismo era evidente. Khan, por su parte, publicó una foto en la playa, mirando el horizonte con una frase que decía: el pasado es un recuerdo, el futuro una promesa. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba hablando de su relación con Demet? La locura se desató. Se analizaron sus publicaciones en busca de pistas. Se estudiaron los lugares donde se tomaron las fotos, los filtros utilizados, las frases que acompañaban las imágenes. Todo, absolutamente todo, era objeto de análisis. Se encontraron coincidencias, referencias y guiños que parecían confirmar la reconciliación. Pero como en toda historia de amor y misterio, hubo también polémica. Algunos medios de comunicación turcos, famosos por su sensacionalismo, comenzaron a lanzar rumores sobre un supuesto acuerdo entre Khan y Demet para revivir su fama, utilizando la relación como una estrategia de marketing. ¡Qué fuerte! Argumentaban que ambos habían perdido popularidad en los últimos tiempos, y que esta reconciliación era un intento desesperado por volver a estar en el candelero. ¡Uf, qué feo!
La prensa, siempre atenta a las polémicas, no tardó en hacerse eco de la noticia. Algunos medios comenzaron a cuestionar la autenticidad de la relación, sugiriendo que se trataba de una estrategia orquestada para aumentar la fama de ambos actores. Se publicaron artículos con títulos sensacionalistas que ponían en duda la veracidad de la relación. Se argumentaba que ambos habían perdido popularidad y que esta reconciliación era un intento desesperado por volver a estar en el candelero. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente se trata de una estrategia de marketing? ¿O es que simplemente el amor ha vuelto a florecer entre ellos? La especulación sobre un posible acuerdo de marketing dividió a los fans. Algunos creían que era una posibilidad, argumentando que ambos actores eran conscientes del poder de la PR. Y de las redes sociales. Otros, en cambio, se negaban a creerlo, argumentando que la química entre ellos era demasiado evidente y que el amor, a veces, simplemente surge. La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera nosotros, que estamos aquí analizando cada detalle. Lo único que podemos hacer es especular, basándonos en las pruebas que tenemos. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya pasado, la noticia del supuesto reencuentro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir generó un impacto enorme en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las fanáticas de ambos artistas se dividieron entre la alegría y la incredulidad. Un verdadero drama. El impacto de la noticia fue inmenso. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, entrevistas y análisis. Los fans de ambos artistas se dividieron entre la alegría y la incredulidad. Se crearon hashtags, se organizaron debates y se generó un ambiente de expectación y emoción sin precedentes. Y como era de esperar, la noticia tuvo consecuencias. Los proyectos profesionales de ambos artistas se vieron influenciados. Las productoras comenzaron a ofrecerles nuevos papeles, los anunciantes se peleaban por contratarlos, y la popularidad de ambos se disparó. El poder de la prensa. Tanto Can como Demet vieron cómo su popularidad se disparaba. Las productoras les ofrecieron nuevos proyectos, los anunciantes se peleaban por contratarlos y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. El interés por su trabajo y por su vida personal aumentó considerablemente. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué pasó después? ¿Confirmaron la relación? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? Pues aquí viene lo interesante. La respuesta es, ¿quién sabe? Después de la bomba del 19 de agosto de 2025, Can y Demet mantuvieron el silencio. No volvieron a ser vistos juntos públicamente y no dieron ninguna declaración. Esta actitud, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más la intriga. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban juntos? ¿Estaban separados? ¿Por qué no hablaban? Las preguntas siguieron inundando las redes sociales, y los fans continuaron buscando respuestas. ¿Significa esto que su amor fue un simple rumor? ¿O que decidieron mantener su relación en secreto? La verdad, amigos, es que el misterio continúa. Se especuló sobre la posibilidad de que hubieran decidido mantener su relación en secreto, por el miedo a la presión mediática o por la necesidad de proteger su privacidad. Se crearon teorías sobre su paradero, sobre sus actividades, sobre sus encuentros secretos. Pero independientemente de lo que haya ocurrido, lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos demostró que el amor, a veces, puede ser impredecible, sorpresivo y, sobre todo, mágico. Nos enseñó que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino nos vuelve a juntar con aquellas personas que marcaron nuestras vidas. La historia de Can y Demet, con toda su incertidumbre y misterio, nos recordó la importancia de creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que, sobre todo, hayan disfrutado de este análisis tan detallado. El misterio, la especulación y la emoción nos mantuvieron al filo de nuestros asientos, recordándonos por qué amamos tanto el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo un romance? ¿O que todo fue una estrategia de marketing?
¿Cuál es su teoría favorita sobre el destino de Can y Demet? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. ¿Creen que su silencio esconde un gran secreto? ¿O simplemente decidieron proteger su intimidad? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios, la conversación está abierta. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que más gente pueda enterarse de esta emocionante noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ningún vídeo sobre las series turcas y el mundo del espectáculo. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.